Buenas noches, mi nombre es Jimmy Chao, soy director del Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica. Agradecemos su presencia y le damos la más cordial bienvenida a esta noche de cultura y a nuestra audiencia que nos acompaña desde Facebook Live de Instituto Confucio. La noche de cultura tiene como propósito acercar las comunidades costarricenses y chinas de Costa Rica a la realidad y cultura de China. El Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica está realizando diferentes noches de cultura en todos estos meses de manera virtual. Esta ocasión, la Noche de Cultura tiene como propósito entablar un diálogo con representantes del sector de turismo en marco de identificar oportunidades en doble vía para intercambio de un sector que ha sido impactado por la pandemia de COVID-19. Esta Noche de Cultura tenemos como título Oportunidades de Turismo entre Costa Rica y China. Entonces nos acompaña hoy el señor Sean Shenping, agregado de cultura de la Embajada Popular de China en Costa Rica, el señor Rubén Acón, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, el señor José Tomás Batalla, gerente de Hotel Hacienda Huachiperín, el señor Marco Soto Calderón, coordinador de la carrera de Turismo Ecológico de la Universidad de Costa Rica, y también el doctor Aren Quesada Pacheco, director de la Escuela de Lenguas Modernas, quien nos va a hacer un comentario de la actividad. Vamos a empezar la actividad con la exposición del señor Marco Soto Calderón, quien es el director de la carrera, el coordinador de la carrera de turismo ecológico de la Universidad de Costa Rica. Muy bien, muy buenas tardes, noches a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Muy cordial saludo para el señor Sean Bin, que es el agregado cultural de la Embajada aquí Popular de China en Costa Rica, a don Rubén Acón, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, a don Tomás Batalla, que es gerente del Hotel Huachipelín, Hacienda Huachipelín, a don Jimmy Chao, que es el director del Instituto Confucio, a don Rodrigo Martínez, también del Instituto Confucio, y a el doctor don Allen Guevara, que es director de la Escuela de Lenguas Modernas. Voy a presentar la presentación y pues por lo tanto me permiten compartir. Y nada más por favor que me confirmen que están viendo la presentación. Muy bien, creo que sí. Como les decía, mi nombre es Marco Soto Calderón y de nuevo agradecerles mucho la invitación que me acaban de hacer. Yo soy coordinador de la carrera de Turismo Ecológico en la sede de Occidente, específicamente en el recinto de Grecia. La carrera de Turismo Ecológico se imparte en 5 unidades académicas, en Guanacaste, en la sede de Golfito, que es hoy la sede del sur, en el Caribe, en Limón, en Paraíso, específicamente en la sede del Atlántico, y por supuesto en la sede de Occidente. Cuando me hacen esta invitación el Instituto Confucio y me dicen cuáles son esas oportunidades para el turismo chino en Costa Rica, pero cuáles son los desafíos que hacemos desde la academia, me pareció muy interesante. Entonces me di a la revisión, hice toda una metodología para poder revisar exactamente cuáles son esos aportes que otros países que ya iniciaron con la formación y que ya han incluido exactamente a su currícula o a sus mallas curriculares, cuáles son esos desafíos en exactamente cómo debe salir ese profesional en turismo para poder afrontar este nuevo mercado. Que realmente yo no le veo un nuevo mercado, es un mercado que siempre ha estado, solo que para Latinoamérica y para el Caribe, pues obviamente sí ha sido nuevo, pero para Europa y otros países y obviamente para Asia es un mercado muy importante. Entonces ha sido una revisión bibliográfica, la consulta a las bases de datos del CIPDI, fuentes primarias y sobre todo me di a la tarea de consultar 3 organizaciones muy importantes, que es la China National Tourism Administration, que es muy importante, es como decir el Ministerio de Turismo que en Costa Rica, el ICT, obviamente la Organización Mundial del Turismo y la China Outbound Tourism Research, que es un instituto que es muy importante que tiene que ver con toda la parte de la gestión del turismo que está llevando a nivel mundial China. Para poder entender ese aporte que nosotros desde la academia, que me parece que es un punto muy importante ya que estamos en un proceso de actualización del plan de estudios y creo que es el momento de nosotros también como Universidad de Costa Rica, como carrera, incursionar en todo este aspectos para poder entender qué es la formación y qué necesitamos para que ese profesional
salga con ciertos valores, oportunidades y fortalezas para poder atender este mercado, hay que entender primero cómo ha evolucionado el turismo en China. Hay que decirlo que el turismo en China es muy joven, es de la década de los 80, no se compara jamás con un mercado tan globalizado y tan enorme que ha tenido como Europa u otros países que empezaron en la década de los 50 o 60, principalmente en el Mediterráneo. Entonces, hay que comentar que es bastante joven, es un mercado que está saliendo prácticamente escasos 30, 40 años. Pero lo más importante es cuando China en 1997 aparece el concepto del Approval Destination Status, es donde les permite a las visitantes, a los habitantes de la China continental salir principalmente a visitar Hong Kong y Macao. Entonces, desde ahí hay un proceso muy, muy importante donde salen y obviamente ya hay esas obviamente que eran parte y que es interesante tomar concepto. Decía la OMT en los artículos que decía que entre el 2013 y el 2014 se ha superado más de los 100 millones de salidas emigraciones, emisiones en mercado chino, imagínense. O sea, obviamente con el mercado Asia-Pacífico, que es el más importante. Hay un crecimiento del 5% anual, ¿verdad? Y obviamente para poder seguir entendiendo toda esta evolución que ha tenido el mercado y cómo evoluciona y cómo ha salido China a visitar otros países, en el 2000 es donde prácticamente se hace un despegue muy importante porque ya se les permite visitar otros países de Asia, del sureste de Asia, principalmente Tailandia, Corea, Japón y también el Pacífico como Australia y Nueva Zelanda. Es para el 2002 y el 2007 donde incursionan en Europa. Es decir, vean ustedes qué interesante, donde ahí es donde empieza exactamente. Obviamente todo esto es aunado a un esfuerzo muy importante donde las autoridades hacen para atraer este mercado chino. Entonces, por ejemplo, muchas universidades en Europa comienzan a incursionar principalmente en el idioma, a que ese profesional saca con ciertas características en el idioma para poder atender. Entonces es muy importante entender esto para poder desde la academia, nosotros como academia y como Universidad de Costa Rica, ¿qué podemos nosotros aportar a esto? ¿Cuál es el perfil chino? A ver, yo me di la tarea de investigarlo exactamente, ¿de verdad? Y determinar exactamente, o sea, si determinamos cuál es el perfil, pero en este caso es un perfil obviamente que no es para Costa Rica, es un perfil que lo establece la OMT principalmente con 3 institutos que investigué y obviamente principalmente con la Comisión Nacional de China para el Turismo. Ellos vean qué interesante, que provienen de las regiones del sur y este de China, precisamente Beijing, Shanghai y Cantón. Hombres de clase media con educación universitaria superior. O sea, es decir, cuando vemos este perfil, tenemos que comenzar a entender que son gente que es preparada académicamente, que son profesionales y que por lo tanto se tiene que atender de una forma un poco distinta. Entre el 60% tiene entre 25 y 44 años. ¿Verdad? Qué interesante. Y son familias una familia de 3 miembros aproximadamente. Hay un gasto, según los estudios que hace la OMT entre el 2010 y hasta el 2013, entre 700 y 3,000 dólares mensuales. Es decir, es importante tomar eso. Viajes organizados en grupo, es decir, son organizados, es decir, entonces aquí hay una importante formación en ese profesional en que se capacite para atender esos tour operadores y agencias de viajes, cómo se organizan, cómo se estructuran, cómo se cotizan, cuáles son los diferentes paquetes que son más atractivos a este mercado. Y qué interesante que el 30% del gasto que hace el mercado chino lo destina a las compras. Es decir, hay que tomar en consideración eso. Pero hay que tomar también, esto no se puede tomar como algo como que ya es, y porque a veces muchos países toman los perfiles como que ya es, y este es el que ocupamos y este es el que tratamos de hacer. No, hay que tener cuidado, obviamente, porque no se puede tomar a la ligereza ya un perfil y decir, este es el perfil y por lo tanto esto es lo que ocupamos, y vamos a socializar todo esto con el empresariado, vamos a tratar de inclusionar ciertas cosas a la academia, cierta formación, y pues obviamente tiene que tomarse, no puede tomarse muy a la ligereza esto. Decía un artículo que leía, muy interesante, Marco, que perdón, sí. perdón que lo interrumpa. Ajá. La filmina de la primera está pegada, no se está pasando. Ok, voy a devolverme, voy a dejar de compartir. Entonces ahora sí. ¿Me permiten si ahora sí lo estamos pasando? Sí, muy bien, estoy en este.
Ok, entonces les comentaba, muchas gracias. Entonces, para tomar eso en consideración. Y el último sector, el high-end, leía en un artículo muy interesante que muchas universidades han visto esto como una oportunidad y también obviamente los países de que son ese mercado que busca más atracción hacia la parte cultural de los países. Busca ese sector cultural muy importante, esa parte gastronómica, y que por lo tanto se incursionan en nuevos circuitos turísticos que están haciendo. Esto principalmente lo está haciendo España muy bien y algunos países de Francia, Italia y Grecia principalmente leía. Entonces, a ver, les decía que esto tampoco se puede tomar muy a la ligereza. Es decir, decía uno de los autores en un artículo muy interesante que esa evolución en el mercado chino y que ha salido hacia el mundo entero, decía que obviamente hay que tener cuidado porque una persona que nació en 1960, obviamente no es una persona igual a ese joven o esa persona ya adulta joven de 1980. Esta persona que nace en el 80 ha visto que cómo hace crecimiento económico que ha tenido China sin ningún problema, pero mientras que esa persona que nació en 1960 tiene todo el concepto de la revolución cultural que ha tenido el país. Entonces son aspectos importantes que hay que ir tomando en cuenta. Puntos claves que nosotros tenemos que tomar en consideración y que yo digo que la academia tenemos que incursionar, tiene que haber esa congruencia entre academia, entre sector público, sector privado, que un poco más adelante lo voy a comentar. Hay que comprender la cultura y costumbres chinas. Obviamente es muy importante. Es decir, nosotros tenemos que incursionar que si en ciertos programas académicos que salga este profesional con ese tipo de entendimiento de cómo es la cultura, cómo son costumbres, demás. Política abierta de visas, que obviamente ya Costa Rica en eso está trabajando, pero ya eso es un tema que es del gobierno, no tanto de la academia, pero es importante mencionarlo. Comprender la evolución del mercado emisor chino y sus nuevas realidades, eso para mí es súper importante. Yo no puedo comenzar a formar estudiantes o incursionar con programas o temas importantes que se puedan incluir en cursos si no entendemos cómo ha evolucionado el mercado, ¿verdad? Conexiones aéreas es un tema que se ha hablado muchísimo, eso lo pongo acá, pero creo que es también parte de esta gestión que tiene que haber a nivel estatal, muy importante. El idioma para mí es fundamental, o sea, considero que tiene que incluirse cursos importantes, que ese estudiante que salga, ese nuevo estudiante que va a afrontar y que va a adquirir y que se va a enlazar a este nuevo mercado chino, tiene que tener un importante dominio del idioma mandarín. O sea, eso es trascendental como academia. Contacto con socios, viajes chinos, es decir, con los socios viajeros, por ejemplo, es importante tener contacto con los tour operadores en Costa Rica, en este caso, por ejemplo, con don José Tomás Batalla, que es gerente del hotel, que ya ha trabajado con turismo chino, que él nos puede indicar nosotros a la academia, necesitamos que el estudiante, que esta persona ocupa esto, qué cercanía hay, ¿verdad? Y desarrollar y adoptar ofertas turísticas. Yo pienso que eso es trascendental, no podemos tratar de que podemos tener una formación, digamos, de productos turísticos, hay que tratar de investigar un poco más hacia dónde es que va eso. O sea, es decir, cuáles son los gustos y preferencias de ese mercado. Aportes desde la academia. Yo pienso que aquí es muy importante tres cosas, las enfoqué y que y que desde la Universidad de Costa Rica, desde la carrera de turismo ecológico, podemos nosotros. Tiene que haber una articulación interinstitucional, es decir, tenemos que trabajar juntos con academia, sector público y privado. O sea, a ver, esto a veces suena un poco, ¿verdad? Que como repetitivo, pero a veces como hacemos cosas, cada uno por su lado y no los encontramos. Yo pienso que tenemos que tomar en consideración eso, acercarnos al empresariado. Academia tiene que acercarse y decir cuáles son sus necesidades. Ustedes como empresariado, como empresas que están trabajando con mercado chino, que van a iniciar con eso, que ya tienen los acercamientos, cuáles son esas necesidades que necesita para formar a ese profesional, que salga con ciertas habilidades, con ciertos conocimientos. Entonces yo pienso que ese es el primero que hay que tomar en consideración. El otro es la construcción colectiva y colaborativa, es decir, es colaborar. Y yo pienso que este primer acercamiento que está haciendo el Instituto Confucio me parece muy, muy importante porque nos estamos conociendo muchos actores. O
sea, es decir, cuando conocemos a los actores y comenzamos a trabajar juntos, yo creo que es donde podemos llegar a cosas muy importantes. Desde la academia, desde la cámara, desde los empresarios, como en el caso de don José, que es hotelero, otras turoperadoras que pueden estar trabajando con mercado chino, que tal vez, ¿verdad? Es decir, hay que hacer una construcción colectiva y colaborativa, acercarnos más. Y un enfoque territorial, aquí yo le llamo, leía en uno de los artículos que, por ejemplo, Francia e Italia, lo que han desarrollado es que ciertos sitios, ¿verdad? Ciertos lugares lo han enfocado más al mercado chino. Han creado productos enfoque territorial para el mercado chino. Han visto cuáles son las necesidades. Pero, muy importante, lo que decía anteriormente, han identificado cuál es el perfil que requiere ese país. Y yo creo que ahí empezaríamos con algo muy importante. O sea, debemos trabajar un poco más en eso, en identificar, investigar cuál es el perfil de ese mercado chino que Costa Rica requiere, que necesita para poder entonces comenzar a trabajar en ese enfoque territorial, en esa creación de productos, en ese acercamiento que la academia necesita. Entonces, creo que esas tres articulaciones son muy importantes. Y de parte de la academia, nosotros, como les comentaba anteriormente, estamos en un proceso muy importante, estamos en una reformulación total a la carrera y por lo tanto, obviamente, el currículum académico y lo cual nosotros nos comprometeríamos a trabajar en eso con todos los actores, obviamente trabajar con el Instituto Confucio e ir el idioma chino mandarín como un idioma opcional en la carrera. Creo que es el momento de hacer esos cambios y me parecería muy importante que ese estudiante salga o que ese estudiante decida exactamente cuál es esa opcionalidad que va a tener en el idioma. Y yo creo que hay que incluirlo definitivamente. Tenemos que tener contenidos en los cursos específicos. Por ejemplo, yo estuve viendo la próxima malla curricular y ya identifiqué 3 o 4 o 5 cursos que irían ahí muy bien con temas importantes que se pueden incluir, que ese estudiante va a socializarse, va a conocer en la carrera, va a conocer en ese curso académico y el cual va a tener ese conocimiento y va a poder salir, que en un momento dado ese empresario lo va a poder contratar para poder y que con conocimiento. Pienso que el traer charlas a expertos a la academia es fundamental. Es decir, tenemos que traer a esas personas que están trabajando el día a día. Ese estudiante tiene que tener ese contacto con esa persona. O sea, saber cómo está trabajando, si ya trabaja. Por ejemplo, un buen ejemplo es don José Tomás Batalla. O sea, es decir, es interesantísimo que él llegue a la academia y nos dé charlas, de conferencias, a grupos de estudiantes. Si ese profesor está haciendo algún tema específico, que lo dé ahí. Práctica profesional, por ejemplo, darle la oportunidad al estudiante que pueda ir a esas empresas que están trabajando con turismo chino y poder hacer su práctica profesional de graduación. Me parece trascendental. Y para mí un aspecto fundamental, neurálgico en todo esto es investigar. O sea, es decir, nosotros creo que ahí siempre ha habido un debilitamiento en que no investigamos, no sabemos cómo se comporta, no sabemos muchos mercados. El turista llega, claro, pero tenemos que investigar más, tenemos que ir un poco más ahí. Y yo creo que la academia ahí, nosotros somos responsables siempre. O sea, todo esto es un conjunto, como yo lo decía, es un conjunto interinstitucional, es un acercamiento total, pero también nosotros por parte de la academia tenemos que investigar, o sea, es decir, poder nosotros tener números reales, datos que nos diga exactamente hacia dónde vamos, o sea, es decir, hacia qué situación nos está dando, identificar ese perfil, tal vez ese perfil que vi anteriormente, pero es un perfil muy generalizado. Inclusive los autores decían que leían los artículos y que hay que tener muchísimo cuidado, como lo decía anteriormente, pero investigar cuál es el perfil que queremos para Costa Rica. Entonces, una vez identificado el perfil, obviamente podemos lograr nosotros hacer muchísimas cosas, la academia, la empresa, ¿verdad? En conjunto con el ICT, Canatur, las cámaras que hay en todo, exactamente, posicionar exactamente cuáles son esos productos que se requieren y cuáles son los que vamos a ofertar, ¿verdad? Todo eso. Obviamente trabajar muy bien con las turoperadoras y con las agencias y ese enlace que exista con China. Esta es mi presentación. Agradecerles muchísimo la participación que me dieron. Tomo esta frase que me interesó mucho de la Jennifer Shang, que es la CEO Madrid de Venture, que es una de las agencias madrileñas de Madrid que trabaja muchísimo en el mercado chino. Ella dice que el turismo chino no es futuro, ya es presente.
O sea, yo pienso que esa es la que nos tiene que guiar a nosotros. De verdad, a veces creemos que el futuro, pero no, es que ya hay que trabajar en estos tiempos de crisis. Creo que son oportunidades. A veces las crisis son para oportunidades y creo que bien articulados todos, con una ramificación entre todos, con esa participación académica, público, privado, que podamos colaborar todos. Yo pienso que podemos llegar nosotros a un buen puerto, podemos trabajar mucho a un futuro y pues obviamente la academia, desde aquí en la Universidad de Costa Rica, la carrera de turismo ecológico, obviamente tenemos un compromiso y obviamente ponemos a nuestra disposición para poder formar que ese estudiante nuevo, que ese estudiante próximo a graduarse y en el futuro salga con esos conocimientos y habilidades que requiere para poder aportar a ese nuevo mercado que se está tratando de abrir en Costa Rica. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Marco, por la presentación. Ahora voy a ceder la palabra a don José Tomás Batalla, quien es gerente de OTE Hacienda Guachiperí. Voy a ceder la palabra a don José y voy a también proceder a compartir pantalla. Muchas gracias, don Jimmy. Y pues un saludo a todos, a don Rodrigo, señor Shenbin, a don Allen, a don Marco y a don Rubén. Un gusto estar aquí. Gracias por haberme invitado. ¿Se escucha bien, don Jimmy? Sí, gracias. Gracias por haberme invitado a compartir unas palabras con ustedes. Verdaderamente entusiasmado con el tema de la oportunidad del que el turista de China pueda venir y ya les voy a ir explicando un poquito por qué. Mi nombre, bueno, ya lo dijo don Jimmy, José Tomás Batalla. Yo soy gerente en un hotel en el Volcán Rincón de la Vieja, Hacienda Huachipelín, un hotel que tiene desde 1988 de estar. Aquí hemos atendido turistas de todas las nacionalidades, de China también, y pues ahí les voy a contar un poquito de la experiencia. También me desempeño como director en cámaras de turismo. Yo soy un miembro de la junta directiva donde don Rubén es el presidente de la Cámara Nacional de Turismo. También soy el vicepresidente de la Cámara de Turismo Guanacaste y bueno, desde también ayudo en la Asociación Proimagen, que ha sido una organización que la Asociación Proimagen se dedica a capacitar profesionales en Costa Rica, profesionales en turismo, en vender Costa Rica, y han sido una organización clave en la difusión de la necesidad de la apertura del turismo chino hacia Costa Rica. Han sido don Daniel Chavarría, su presidente, y doña Silvia Vargas, su vicepresidente, han sido personas que han estado empujando mucho, ¿verdad? Este tema. La Cámara de Turismo Guanacaste también, y así Canatur en la persona de don Rubén y los demás directores. Y bueno, pues la presentación que yo les quiero dar, la titulo así, ¿verdad? Turismo chino como para Costa Rica, una gran oportunidad. Y es que verdaderamente yo de corazón siento que es una gran oportunidad para el país. Siguiente, don Jimmy. Gracias. Para comparar un poquito y ver las dimensiones de lo que estamos hablando, es importantísimo ver, bueno, China es un país con una población de números redondos, 1.400 millones de habitantes. Y Costa Rica es una población de 5 millones de habitantes. Somos una cosita muy pequeña comparado con lo que es China. En el cuadro de la par tenemos el turismo inbound, que el turismo receptivo para China, o sea, China recibe de afuera hacia adentro. En el 2018, 141 millones de pasajeros fueron los que recibieron. El emisor anduvo como en el orden de los 170 millones, pero yo quiero comparar lo que es el inbound, que son 141 millones, versus Costa Rica con 3 millones 100 mil. Entonces, la comparación es diametralmente, o sea, los tamaños son incomparables. Y eso es un factor muy importante porque nosotros no podemos caer digamos, en pensar en que China va a ser un gran emisor de turismo para Costa Rica, sino que va a ser un emisor de una cantidad muy importante, como es algún país de Europa,
de manera que no saturemos el destino y que se mantenga como un destino sostenible en el largo plazo, ¿verdad? Que podamos compartirlo no solamente con la cultura china, sino con la cultura alemana y con la cultura canadiense y así por el estilo. Siguiente, don Jimmy. Gracias. En este cuadro podemos ver lo que sucedió en el año 2019 y podemos ver que de esos 3.100.000 turistas, Estados Unidos nos aportó el mayor porcentaje, que eran 1.300.000 turistas, seguido por Canadá, seguido por México, y luego vienen los mercados europeos importantes, Alemania, Reino Unido, Francia y España. Y aquí, allá al final, tenemos a China, que en el año 2019 aportó 16.000 turistas, el 0,5% de la cantidad de turistas que llegaron al país venían de la República Popular de China. Entonces, si nosotros comparamos esto con el potencial que nosotros deberíamos tener, nosotros deberíamos estar aspirando a llegar a ser algo como los países europeos, ¿verdad? Como una Alemania, como por ahí, algo por ahí. Entonces, un poquito para tener cuidado en qué es lo que nosotros queremos buscar del mercado chino. Siguiente, por favor, don Jimmy. Gracias. En pocas palabras y para no, digamos, ahondar mucho, Costa Rica, el modelo de turismo costarricense es un modelo sostenible, un modelo de bajo impacto. 3 millones de visitantes versus 5 millones de habitantes. Entonces tenemos, por decir algo, podríamos decir, un turista por cada 2 habitantes en el país, que es una relación muy baja. Hay países que tienen 2 veces la población y entonces ya comienza a saturarse un poquito el asunto. Esto pasó en el 2019. El 80% de nuestra oferta hotelera son propiedades que tienen 40 habitaciones o menos. Entonces son operaciones pequeñas y medianas y eso nos da una característica diferente a ciertos destinos turísticos masivos. El modelo nuestro ha integrado a las comunidades, ¿verdad? Al turista lo que más le gusta es cómo somos los costarricenses, ¿verdad? Un poco especiales, pura vida, ¿verdad? Y la cerveza imperial y a ratos, ¿verdad? Como que no somos muy puntuales y como que toda la sonrisa del tico y todo eso les gusta mucho, ¿verdad? Pero entonces eso está derramado a través de todo el país y todos los atractivos alrededor de todo el país y entonces la gente se mueve alrededor de todo el país y eso hace que nuestro modelo turístico ha sido un modelo que ha impactado de manera positiva a todas las regiones del país, a lo largo y ancho. Y ese dólar turístico nosotros decimos que es un dólar muy democrático, que es un dólar que se ha repartido entre mucha gente. Entonces, es un modelo sostenible de repartición de ese ingreso por mucho lado, ¿verdad? Entonces, eso quiero contárselos porque digamos, nosotros no podemos caer en lo que tiene digamos, otros países que tienen modelos diferentes que, bueno, que son exitosos, pero que no es el camino que nosotros hemos cogido, ¿verdad? Donde están los grandes hoteles, ¿verdad? Hay masas de grandes hoteles y masas de gran turismo y después hay una comunidad ya aislada a la par. Siguiente, don Jimmy. Gracias. A partir de marzo del 21 de este año, la señora doña Raquel Vargas, por un gran aporte de doña Raquel Vargas y un gran aporte del señor ministro de Turismo, don Gustavo Segura, en el marzo autorizan una excepción de visa para los residentes de Beijing y Shanghai mediante un proceso rápido. Proceso que tiene que estar durando, según dice el procedimiento, 72 horas a quienes tengan un paquete comprado, un paquete turístico comprado en una agencia costarricense. Esta autorización es para 1,000 visas por semana. O sea, con esa autorización se pueden traer hasta 52,000 visitantes por año. Eso haría, y ahora sí, que China se convierta en el número 8 en cuanto a personas, ¿verdad? De ingresos es otra historia,
porque eso va a ser muchísimo más importante. Pero en cuanto a personas, va a ser el mercado número 8 para Costa Rica. Eso para irlo poniendo en números. Siguiente, señor Jimmy. Gracias. ¿Por qué el turismo de China es tan importante para Costa Rica? Tan importante. Primero, por su gasto promedio, porque el turista chino, tiene un gasto promedio muy alto. Tenemos estudios proporcionados por la firma McKinsey que dicen que en Hawái gastan $330 por día. En sus visitas, más adelante vamos a ver en Estados Unidos, hacen las visitas son de un gasto de $4,000, ¿verdad? Promedio. Entonces, eso es una gente, un turista que está con una gran disposición de gastar. Otro punto importante son los días de estadía promedio, ¿verdad? El turista chino viaja muchos días. Entonces, eso es un tema que hay que considerarlo. Ahora sí, muy importante. Hay nichos de mercado del viajero chino entre los 1.400 millones. Claro, vamos a hablar de las dos grandes ciudades, que son 50 millones más o menos entre ambas, ¿verdad, señor Jimmy? 50 millones, Shanghai, Beijing, sumado. Entonces, en esas 50 millones de habitantes, hay nicho de mercado que está interesado en lo que Costa Rica ofrece, ¿verdad? Porque nosotros no somos un destino de alta moda como es Milán, no tenemos atractivos del porte de los que hay en París, pero tenemos Tortuguero y tenemos Fortuna, tenemos Caño Negro, tenemos Bahía Ballena y tenemos el volcán Rincón de la Vieja. Entonces, hay nichos de mercado, gente que está interesada en consumir, en comprar el producto turístico costarricense, ¿verdad? Y por último, que como es un turista de larga distancia, ¿verdad? No va a ser un turista masivo, porque es el día que se pueda poner el vuelo directo, van a ser 17 horas de avión de Shanghai a Liberia, 17 horas con una parada técnica posiblemente en México. Siguiente, señor Jimmy. Como dato importante, si ustedes pueden ver, los tres países de abajo, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, que son nuestros principales clientes, fueron superados por China en el año 2011 como emisor, ¿verdad? Entonces, turísticamente hablando, China se convierte en la potencia. El principal emisor del mundo se llama República Popular de China. Siguiente, señor Jimmy. Gracias. Euromonitor nos dice que aquí, los números de viajeros, vean ustedes qué interesante. Estados Unidos, por ejemplo, que está en el centro, podemos ver que en el año 2017 visitaron 3 millones de personas. Nosotros estamos hablando de 52,000. O sea, estamos hablando de un número muy bajo, de un grupo muy selecto que tenemos que encontrar. Y tenemos que encontrar esos 52,000 en esos 50 millones de habitantes que están en Shanghai y Beijing. Y por supuesto, si vemos a la par de Estados Unidos los $4,000, es una suma muy importante. Costa Rica es un país que no es barato, porque somos un país que le damos mucho a nuestra sociedad. Aparte de que nuestro tico tiene ese encanto, es porque es una gente que está educada, es una gente que tiene seguridad social, tenemos una infraestructura vial muy importante, tenemos telefonía en muchos lugares y todas las cosas que sabemos de Costa Rica, y por eso tenemos que pagarlas. Entonces, Costa Rica no se puede comparar con un lugar como otros destinos que no tienen esas inversiones sociales y de país, que entonces tienen unos destinos que son, digamos, de menor costo. Nosotros somos un país que tiene un precio por el valor de lo que ofrecemos, ¿verdad? Entonces necesitamos buscar turistas que tengan la capacidad de gasto que nosotros estamos buscando. Y esos 52,000 turistas de China son esas personas. El siguiente, señor Jimmy. Hay un estudio de McKinsey que nosotros hacemos referencia
y hay un capítulo que dice disipando los mitos. Entonces, es importante que sepamos que si bien nos ha contado don Jimmy en alguna conversación y otros amigos que el turista chino tiene que tener su agüita caliente en la noche para hacerse un té, pero que ya no está esperando, ese turista chino no está esperando que le sirvan comida como en su país, que viene a experimentar otras cosas. Siguiente, señor Jimmy. Gracias. La observación de aves en China o para el turista chino es un asunto muy importante. Colombia tiene una gran porción de ese mercado. Les encanta tomar fotos, son fascinados con las aves y Costa Rica es un lugar fabuloso. Tiene más de 900 aves, tiene un montón de climas y una maravilla, un país pequeñito donde hay un montón de climas, microclimas que usted lo puede mover de un lugar al otro. Entonces, ese turista va a estar fascinado porque ese es el turista que le gusta la naturaleza y lo que estamos ofreciendo. Siguiente, señor Jimmy. Este es un grupo aquí en Costa Rica. Ahí usted puede ver que están tomando café con leche, están comiéndose un gallo pinto con una tortilla. Este grupo, un amigo nuestro, don Alex Vargas, que es un guía especialista en turismo chino y especialmente especializado en aves para turismo chino. También naturaleza, pero principalmente el tema de las aves. Fascinados con la comida local, fascinados con la cultura, fascinados con la naturaleza. ¿Saben qué? Este turista compra café y compra café mucho. Para mí, que yo sufro mucho por lo que veo cuando el pobre cafetalero no puede vender su café a un buen precio, cuando ven a los turistas chinos se van a llevar montones de café para allá, aunque no es que lo toman, pero digamos como una exquisitez de un lugar distante, se lo van a llevar para probar una cosa extraña o compartirla, ¿verdad? Algo que no es. Y disfrutan de las termales. Ahora les voy a contar un poquito de la experiencia nuestra por acá. Siguiente, señor Jimmy. Eh, Nosotros hemos tenido experiencias interesantes con los viajeros de China. No hemos tenido muchos grupos porque como ustedes verán, el medio por ciento de los que visita Costa Rica es de China. Pero todos han estado contentos. No hemos tenido, digamos, barreras idiomáticas porque siempre ha venido alguien que habla buen inglés y entonces hemos tenido eso, un guía. Hemos tenido guías también que son guías costarricenses que hablan mandarín. Entonces ahí estamos también bien. Con la comida no hemos tenido problemas. Mire, la gente muy amable, la gente muy respetuosa, ellos con mucho cuidado de no pisar una planta donde no tenían que haber, preguntan si pueden tomar una fotografía en un lugar. No, le puedo decir que no he tenido quejas. Sí he escuchado que es importante describirles el tour con todos los detalles. Y si, por ejemplo, puede haber un derrumbe porque pasamos por la ruta 32, hay que ponerlo en el programa y decirles, señores, si hay por condiciones climáticas derrumbe por la 32, hay que irse por Turrialba. Y si hubiera un derrumbe también por Turrialba, hay que irse entonces por Vara Blanca. Y si también por ahí, y ponerle todas las posibles opciones, porque si no está escrito en el programa, van a reclamar. Pero son detallitos ahí. Miren, Costa Rica, la industria del turismo es una industria madura, seria, de muy ágil respuesta. Hemos aprendido a manejar el mercado francés, el mercado alemán, el mercado español, el mercado estadounidense, y todos son mercados diferentes y todos buscan cosas diferentes. Y hemos aprendido a manejarlos y aprenderemos a manejar este grupo selecto de viajeros de China. Siguiente, señor Jimmy. Nosotros estamos seguros de lo que le estamos diciendo, porque no solamente hemos leído reportes de diferentes organismos como McKinsey, que han hecho unos estudios muy interesantes. La señora May de Wild China habla de sostenibilidad, habla del tipo de turista al que ella maneja en su compañía
Y ese tipo de turista es el turista que nosotros estamos apelando. Y ella dice que Costa Rica, para ese grupo selecto de turistas, es el lugar perfecto. Siguiente. La industria. ¿Qué requiere la industria para poderle dar el servicio que requiere este mercado? Bueno, por supuesto, de parte de los operadores necesitamos que nos den, ¿verdad? Ciertas indicaciones mínimas, ¿verdad? De lo que requieren los turistas, el detallitos, requerimientos mínimos, el agua caliente para el té, ¿verdad? Más personas que dominen el mandarín, señores del Instituto Confucio y del otro instituto que no recuerdo el nombre, necesitamos más guías turísticos que hablen el mandarín. Necesitamos dominar el tema de los pagos electrónicos, WeChat, el Alipay. Necesitamos, perdón, WePay, el Alipay. Necesitamos esos métodos de pago electrónicos para que ellos se sientan confortables y que puedan comprar cosas, ¿verdad? Y poderles facilitar la forma en que ellos paguen, que se sientan cómodos. Eso sí, tenemos que hacerlo. Tenemos que estar seguros de que lo que le vamos a vender es lo que ellos, lo que les estamos ofreciendo es lo que ellos quieren comprar, ¿verdad? Ser muy específicos con esos programas. Y por supuesto, necesitamos preparar esos guías, ¿verdad? A ellos les gusta mucho el tema de los pájaros, ¿verdad? Entonces necesitamos tener cantidad de guías pajareros, ¿verdad? Y una cosa que necesitamos, que no la puse ahí, es que necesitamos capacitar a la gente en el manejo de las redes sociales de China, que son diferentes a las redes sociales nuestras. Eso es vital. Don Marcos Soto de la universidad y señores del Instituto Confucio, enséñenos a cómo usar las redes sociales de ustedes y el WeChat, que tiene tantas cosas tan interesantes, enséñenos a usarlos porque tienen un montón de programas que necesitamos aprender, los mini programas, cosas, es interesantísimo. WeChat, necesitamos, ¿cómo se llama? Que nos enseñen a usarlo. Siguiente, señor Jimmy. Yo, pues, agradecerles la oportunidad que me han dado de poderles decir estas pocas palabras. Quiero terminar con una frase que leí que me impactó, verdaderamente, que me impactó. Y la dijo un señor que es ni más ni menos que el ejecutivo más alto de la compañía más grande de alimentos del mundo, señor Mark Schneider. Y él dijo, si quieren ver el futuro, miren a China. Muchas gracias. Muchas gracias, don José. Ahora pasamos a la presentación de don Rubén Acón, quien es el presidente de Canatur. Voy a ceder la palabra a don Rubén. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Chao. Déjeme aquí compartir la pantalla. Un segundito. Ok, bueno, primero que nada, un agradecimiento a la Universidad de Costa Rica y al Centro de Estudios de Confucio por la invitación de participar en esta actividad, en esta mesa redonda llamada Oportunidades de Turismo entre Costa Rica y China. Un saludo muy especial a los compañeros panelistas. No voy a mencionarlos porque ya pues se han mencionado ya un par de veces, pero de veras muy honrado de compartir este panel con tan distinguidas y preparadas personas en el campo del turismo. Mi nombre es Rubén Acón, yo soy el presidente de la Cámara Nacional de Turismo y voy a hacer una presentación para ubicar a la audiencia en el tema del turismo costarricense en el 2019. Al contrario de lo que mucha gente piensa, el turismo está en manos, el 85% de las pequeñas y medianas industrias o empresas, y están
ubicadas en todo el país, sobre todo en las zonas costeras. Y hay una mayoría importante de colaboradores que son mujeres. Y un tema que a mí siempre me ha gustado enfatizar es que el dólar del turismo es un dólar que el 90% permanece en el país, a diferencia de otras actividades en donde un porcentaje muy alto del dólar que entra al país por esa actividad sale de Costa Rica. En el caso del turismo, el dólar, el 90% permanece en Costa Rica. Bueno, y aquí tenemos en el 2019 una llegada de más o menos 3.100.000 visitantes, llegadas internacionales. El turismo ha tenido un crecimiento durante los últimos años de un 4.2%. En el 2019 tuvimos ingresos por divisas de un poco más de 4.000 millones. Y para que ustedes tengan una idea, 4.000 millones son más que lo que representan todas las exportaciones que tiene Costa Rica en el banano, en la piña y el café juntos. O sea, para que ustedes tengan una idea de la importancia del sector del turismo. El 19% de las exportaciones totales precisamente entonces corresponden al turismo. Y si vamos a compararnos con los servicios, la exportación de servicios, nosotros representamos el 42%. En otras palabras, el turismo representa el 8.2% del Producto Interno Bruto de Costa Rica. Y un dato interesantísimo es que de cada 10 personas que tienen un trabajito en Costa Rica, 1 trabaja en el turismo. Teníamos en el 2019 poco más de 225.000 colaboradores directos y alrededor de 600.000 colaboradores indirectos. Aquí vemos cómo se ha comportado el ingreso de los turistas en los últimos 10 años, en donde veníamos con una curva ascendente hasta el 2019, que empezando el 2020, como ustedes acordarán, en marzo del 2020 se cerraron las fronteras por la epidemia del COVID-19 y empezó una caída bastante marcada, pronunciada, al punto que nosotros de 3.139.000 visitas de viajeros internacionales en el 2020 caímos a 1.100.000. Y ese 1.100.000 es porque simple y sencillamente enero, febrero fueron meses buenos y marzo tuvimos la mitad del mes las fronteras abiertas. Pero a partir de la segunda quincena de marzo se cerró la frontera. Entonces aquí vemos el comportamiento de la entrada de turistas en la raya o línea anaranjada. Vemos el comportamiento de los ingresos en el 2019 y en la línea azul vemos lo que sucedió a partir de marzo. Empezó una caída importante. Recuerden que estuvo abierta la frontera aérea hasta mediados de marzo, pero ustedes ven aquí que ya en abril prácticamente quedamos en cero, lo que llamamos nosotros temporada cero. Durante abril, mayo, junio, agosto, septiembre prácticamente tuvimos las fronteras cerradas. Empezó a abrirse poco a poco. En octubre ya empezó a verse un ingreso muy tímido de turistas. En noviembre hubo un aumento ya que ustedes lo ven aquí en la gráfica. En diciembre tuvimos una entrada interesante y en marzo, el mes pasado, tuvimos alrededor de 89.000 llegadas de turistas, pero que estamos pero muy por debajo de lo que es la línea naranja, que es la línea que estamos comparando con el 2019.
aquí quiero enseñarles que el índice mensual de actividad económica, comparando enero 2020 y enero 2021, aquí se ve que hoteles y restaurantes tienen una disminución de menos 49% comparando el mes de enero del 2020 al mes de enero del 2021. Igual estar fuertemente afectado el sector de transportes, comercio y vehículos, pero si ustedes ven aquí a la mano derecha hay sectores que más bien están mejor que el año pasado. Por ejemplo, la industria de suministros médicos tienen un índice positivo de 28% comparado con 14.3% que tenían en el año 2020. Y aquí en el centro se ve el total que la industria costarricense tiene en este momento, a enero de 2021, un índice de actividad económica mensual de menos 4.8%. Y eso significa que en hoteles y restaurantes tenemos una afectación 10 veces mayor que el promedio de la industria o del sector empresarial costarricense. Y eso que aquí estamos nada más comparando hoteles y restaurantes, que como ustedes saben, hoteles y restaurantes pues algo de negocio tienen. Si a esto le agregáramos la afectación que han tenido, por ejemplo, las agencias de viajes, los tour operadores, los transportistas, los guías de turismo, que todos son parte de nuestro sector de turismo, la afectación sería muchísimo, muchísimo mayor. Aquí quiero enseñarles una proyección que Canatura ha hecho de la recuperación de los turistas internacionales en base a pronósticos y análisis que han hecho instituciones como la Organización Mundial del Turismo, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo, en donde todos coinciden que la recuperación va a ser gradual, lenta y nos tomará de 3 a 5 años hasta tal vez el 2024 volver a los niveles del 2019. Entonces, como Cámara Nacional de Turismo, hemos establecido una estrategia para poder recuperarnos, para poder sobrevivir en esta etapa de 3 a 5 años y en algún momento ya estar en volúmenes normales y estar contribuyendo con la reactivación económica del país. Y entonces, rápidamente les cuento que lo primero que hicimos como sector fue todos los protocolos sanitarios de todos los subsectores nuestros. Nosotros como sector fuimos el primer sector que tuvo listo todos los protocolos sanitarios para atender a nuestros clientes conviviendo con el coronavirus COVID-19. Como parte de la estrategia, entonces, nosotros estamos trabajando en el tema del apoyo financiero para nuestro tejido empresarial, apoyo financiero que nos ha costado, sinceramente y con toda honestidad se los digo, nos ha costado lograrlo, pero estamos trabajando con los bancos, estamos trabajando con el sistema de Banca para el Desarrollo, estamos trabajando con algunas opciones de financiamiento que hemos tratado de concretar, como son los vehículos de propósito especial o las AFIS, pero todo eso, la verdad sea dicha, todavía no lo hemos logrado, lo que hace que el sector en este momento esté pasando por una situación muy, pero muy, muy complicada. El otro punto son los gastos de operación, que como Cámara estamos tratando de ver de qué manera les reducimos los gastos de operación a nuestros empresarios. Y cuando hablo de gastos de operación me refiero a la electricidad, el agua, los impuestos, las patentes, las cargas financieras, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, gracias a la intervención del ministro de Turismo, Gustavo Segura, hemos tenido reuniones con
las personas de ARECEP, con las personas de la Caja Costarricense del Seguro Social, con acueductos y alcantarillados, y estamos buscando modelos de tarifas que nos permitan bajar estos costos de operación. La otra estrategia que necesitamos implementar es la vacunación a todos los colaboradores de nuestro sector, y estamos en negociaciones para que en el momento que se nos autorice lograr hacer una vacunación masiva a nuestro sector, de manera que podamos garantizarle a nuestros visitantes que nuestros colaboradores no van a ser fuentes de contagio. Y el otro tema es la legislación. Estamos trabajando con una gran cantidad de proyectos de ley, más de 30, en donde estamos tratando de generar las condiciones en nuestra normativa para garantizar un crecimiento, una recuperación de nuestro sector. Y entonces tenemos leyes encaminadas como lo que ustedes han oído, nómadas digitales, producciones fílmicas. Incluso estamos generando una legislación que se llama de agravamiento de penas cuando son delitos contra turistas, y así una serie de proyectos que vienen en su conjunto a apoyar la reactivación de nuestro sector. Y como último punto, como Cámara estamos abocados en trabajar en nuevos mercados, y aquí es donde entra el tema del turismo de la República de China. ¿Por qué el turismo chino? Bueno, para empezar, tenemos un tratado de libre comercio con China. Aquí ya lo han mencionado, China es el principal emisor mundial de turismo, y aquí se han mencionado cifras del orden de los 160, 170 millones de turistas chinos que andan viajando alrededor del mundo. Y eso significa que hay una gran cantidad de turistas que tienen un mayor gasto promedio, hasta 4 veces un consumo normal de un turista americano, por ejemplo, que nos interesa ver de qué manera podemos beneficiarnos de ese turismo. Y por si ustedes no lo saben, China es el país con la mayor tasa de recuperación económica del mundo. En este último trimestre, la tasa de recuperación de China es impresionante, de doble dígitos. Si la memoria no me falla, del 18.3%. Comparado con lo que nosotros estamos aquí hablando en Costa Rica, pues ustedes verán que la tasa de recuperación en China es 6, 7 veces mayor que la nuestra, 2 o 3 veces la que se está esperando para Estados Unidos. De manera que aquí, sin duda alguna, hay una oportunidad que debemos tratar de aprovechar. Y entonces, con este objetivo en mente, se viene trabajando con las autoridades para establecer una normativa que nos permita beneficiarnos de ese turismo. Y gracias a el trabajo que realizó nuestro ministro de Turismo, don Gustavo Segura, con el apoyo de la directora general de Migración y Extranjería, con la colaboración del señor embajador de China en Costa Rica, el señor Tang Heng, y otras personas, se logró el 1 de marzo de este año, o sea, escasos mes y medio, un protocolo temporal para la promoción del turismo de China. Este es un plan piloto que está dirigido a los ciudadanos chinos de Beijing y Shanghai, de manera tal de que puedan venir a Costa Rica sin necesidad de visa consular, comprando un paquete turístico vendido por una empresa comercializadora costarricense. Y una empresa comercializadora es una empresa que tiene ya sea
el certificado de sostenibilidad turística, la declaratoria turística o sea una pyme registrada en el Ministerio de Economía. Este es un paquete que podría ser hasta por 30 días y entre otras condiciones, tal vez la más importante para tranquilidad de todos, es que se les está pidiendo un seguro de viaje. De manera que esto es digamos, una directriz histórica, porque como ustedes saben, los ciudadanos chinos para entrar a Costa Rica tienen una seria dificultad porque se les exige una visa que no es fácil, conseguir, razón por la cual en los números que presentaba el compañero José Tomás Batalla, es muy poco el turismo chino que visita a Costa Rica. Y como ustedes vieron los números de 160, 170 millones de viajeros, significa que están visitando cualquier cantidad de países alrededor de todo el mundo y a Costa Rica no. Entonces, analizando por qué es que van a otros países, sin duda alguna, una de las limitaciones era el tema de las visas. De manera que al liberarlos de ese requisito, esperamos que puedan motivarse y venir a Costa Rica en números que estamos seguros que poco a poco van a ir aumentando. Y por decir algo, si vinieran 100,000 turistas al año y tuvieran un gasto promedio de $2,000, estaríamos hablando de 200 millones de dólares que mucha falta nos hacen, y ya eso representaría el 5% de los 4 millones de dólares que recibimos en el 2019. De manera que aquí hay una oportunidad que debemos tratar de aprovechar. Pero eso obviamente nos lleva a que tenemos que hacer algunas cositas para poder hacer esta operación como debe ser. Hay oportunidades de mejora que tenemos que implementar y aquí se han mencionado algunas. Nosotros visualizamos que tenemos que entrar en un proceso de divulgación de todo lo que este protocolo temporal establece en cuanto a requisitos, en cuanto a procedimientos, etcétera, y un proceso de capacitación a nuestro sector para poder atender a esta posible llegada de turistas chinos. Y tenemos que empezar por hacer un inventario de nuestra oferta turística de manera tal de que podamos de alguna forma establecer una guía que les permita a estos turistas tener más o menos idea de qué podrían hacer en Costa Rica, a qué lugares visitar, qué oferta ofrecemos en hoteles, en restaurantes, en destinos, en fin. Tenemos que hacer un inventario de nuestra oferta turística y hacer una revisión de qué de lo que tenemos podría ser interesante para el turista chino, y de esa forma preparar los paquetes turísticos que necesariamente se le tienen que ofrecer al turista chino. Él tendría que comprar uno de estos paquetes turísticos en donde se establece el itinerario de ese paquete turístico, a dónde van a ir, qué días van a estar aquí o allá, qué actividades van a estar haciendo, porque eso es lo que establece la normativa que en este protocolo se define. El turista viene con un paquete en donde él tiene necesariamente con qué cumplir con ese itinerario. Entonces tenemos que armar unos paquetes que sean atractivos para los turistas chinos y que estén acorde con nuestra oferta turística. Y obviamente, como se ha dicho aquí, tenemos que preparar a nuestros colaboradores para el tema del idioma, de la cultura, de la historia, de las costumbres. Y este es un tema que no es menor, pero que sin embargo
como lo dijo aquí el compañero Batalla, nosotros como sector lo hemos logrado hacer con diferentes turistas y lo hemos logrado hacer bien, de manera que no creemos que esta vaya a ser la excepción. Todo lo contrario, estamos seguros que lo vamos a hacer en forma eficiente y en forma eficaz para poder ofrecer un producto de primera calidad. El otro tema es que obviamente tenemos que establecer una red de contactos entre, qué sé yo, las agencias de viajes costarricenses y las agencias de viajes allá en la República Popular China. Igual con los tour operadores, igual necesitamos generar estas alianzas entre las empresas costarricenses y las empresas chinas para trabajar conjuntamente en el manejo de estos paquetes turísticos, para que esto se haga en forma ágil, fácil y sin ningún contratiempo. Es importante hacer las cosas bien desde el inicio. Y finalmente, tenemos que pensar en una campaña de mercadeo que se debe realizar en las ciudades de Beijing y de Shanghai para que esta población conozca esta oferta costarricense, se motive a venir a Costa Rica. Eso no es un tema menor, eso es un tema que tenemos que trabajar. La publicidad, el mercadeo en China debe tener sus particularidades, sus peculiaridades y además de eso debe tener un costo bastante alto porque son mercados inmensos, ¿verdad? Así que eso es un tema que tenemos que trabajar con mucho profesionalismo para lograr ser exitosos. Y parte de este tema del trabajo que tenemos que hacer, aprovecho la actividad con el permiso de los organizadores para invitarlos a una actividad que Canatur está preparando para realizarse la próxima semana. El martes vamos a tener un webinar, llamamos Perspectivas sobre la apertura del mercado chino. Vamos a hablar de este protocolo temporal en más detalle. Vamos a tener la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, don Rodolfo Solano, el ministro de Turismo, don Gustavo Segura, el señor embajador de China en Costa Rica, el señor Tang Heng, la directora de la Dirección General de Migración y Extranjería, Raquel Vargas, y el ex embajador de Costa Rica en China, el señor Marco Vinicio Ruiz. Así que los invito a que el próximo martes 27 a las 4 de la tarde se conecten al Facebook Live de Canatur y puedan también, digamos que participar con consultas y tengan la oportunidad de aclarar dudas y de alguna manera irnos como país preparándonos para atender a este mercado chino. Muchas gracias por su atención y quedo atento a cualquier pregunta que tengan el gusto de hacerme. Muchas gracias, don Rubén, por la exposición. Y ahora terminamos esta mesa redonda con el último panelista, el señor Zhang Xiaoping, quien es el agregado de cultura de la Embajada Popular de China en Costa Rica. Entonces cedo la palabra al señor Xiaoping. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, noche. Que estoy muy agradecido por la invitación de la Universidad de Costa Rica y el de Confucio, el señor Jimmy Chao y el señor Rodrigo. Y muchísimas gracias por todos los trabajos realizados para organizar este seminario, esta mesa redonda. Y también estoy muy impresionado por todos los esfuerzos y los trabajos que han hecho todos los panelistas presentes. Muchas gracias al señor Marco Soto, al señor Ron Nagón
y al señor José Tomás Batalla, que habéis hecho un trabajo excelente, sobre todo frente a esta nueva divulgación del nuevo protocolo de visa para la promoción de los ciudadanos chinos para el mercado costarricense. Y creo que ustedes han analizado profundamente desde este punto de vista académico o macroeconómico turístico este nuevo desafío, esta nueva oportunidad. Y entonces ahora yo quería resumir en los siguientes puntos para hablar un poco desde el punto de vista más práctico y cómo ver esta oportunidad y cuáles son las situaciones que estamos enfrentando. Y sobre todo quería analizar un poco, compartir un poco mi punto de vista, mis comentarios sobre la situación de China, de turismo de China. Primero, ahora China, como habéis sabido, que igualmente ha enfrentado una caída drástica en el mercado turístico a partir de principios del año 2020, que ha caído casi 89% comparando con la estadística turística del año 2019. Entonces, aquí tenemos una diferencia cultural frente a esta epidemia. Los chinos, o digamos más bien dicho los orientales, somos más sensibles frente a esta epidemia, y digo que hubo una prudencia muy grande de parte de los ciudadanos chinos en el momento de tomar la decisión de salir del país para viajar por el mundo. Entonces, por eso esta caída es drástica. Y sobre todo, a los chinos ahora, los ciudadanos chinos prefieren estar en el país, en nuestro país, hacer viajes digamos, en los mercados preferentemente más locales, de una provincia a otra provincia. Y digo que el año pasado casi hubo momentos, meses, como había comentado el señor Agún, estadísticas de cero de las salidas, ¿no?, de los viajes al exterior. Entonces digo que igual, el gobierno chino aprecia mucho este nuevo protocolo que promociona la salida o facilitan, digamos, la gestión de visado para los ciudadanos con ganas de visitar Costa Rica. Es una medida muy favorable, sobre todo en ese momento tan crítico para los turistas chinos. Pero digo que estas medidas o nuevas políticas, nuevos protocolos, son difíciles de conseguir los resultados inmediatos, pero tenemos que ver a largo plazo, sobre todo cuando con digamos, con el optimismo vamos a ver las eficacias de las vacunas y dan buenos resultados y digamos, esperamos a que las medidas de prevención y control de epidemia den resultados más satisfactorios, ¿no?, sobre todo en los países extranjeros. Eso tranquiliza mucho a los turistas chinos, sobre todo en el momento de tomar la decisión de salir. Esto es un gran obstáculo de momento, pero tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos para superarlas. Pero este es un problema, digo, que muy práctico, que está ante nuestros ojos. Y en lugar de enfocarnos solamente en un futuro, pero hay que tener en cuenta, tener en la mente los problemas que tenemos ahora mismo, que estamos enfrentando. Entonces, con todo eso quería decir que hay que tener un poco de paciencia, hay que esperar un poco que mejore toda la situación, esperar a que se abre, ¿no?, el mercado chino
completamente. Según unas estadísticas hechas por el Instituto de Turismo de China, de Investigación de Turismo de China, en su libro, en un libro, se llama el Libro Azul de Operación Económica Turística, recientemente publicado, se prevé una, digamos, recuperación total de la economía turística a finales de este año. Y también se prevé una apertura relativamente, digamos, abierta para finales de la segunda mitad de este año. Entonces hay que tener paciencia, hay que preparar antes de llegar ese momento oportuno para hablar de una apertura completa del mercado chino como un país emisor, ¿no?, de turistas. Entonces este es el primer problema que quería comentar. El segundo, al hablar de turismo, ¿cuáles son los factores más importantes que afectan o influyen en la decisión de los turistas chinos? Que creo que estos puntos también han sido mencionados por el señor Agón y el señor Tomás Batalla. Por ejemplo, el visado es el, digamos, factor más importante. Porque China ahora, digo que personalmente, por ejemplo, yo había viajado por Asia, por Estados Unidos, por Europa sin ningún problema. Tenemos una facilidad completa de conseguir visa. Digamos que es un, digamos, procedimientos rutinarios y todos resueltos. Y creo que entre el gobierno chino y estos países europeos, estadounidenses, había llegado a un acuerdo completo, entendimiento completo para abrir este mercado. Entonces digo que es muy bueno, lo vemos con buenos ojos esta nueva medida, esta nueva política del parte del gobierno costarricense, que es un plan piloto, como había dicho, una prueba piloto para ver cómo reaccionan los turistas chinos. Pero lo único negativo es que en un momento muy crítico, ¿no? No se vamos a ver unos que nos dan rendimientos a largo plazo. Entonces, aparte de visado, otro problema que favorecen o obstaculicen, digamos, el turismo internacional, que es el transporte. ¿Y por qué Costa Rica tiene a Estados Unidos, a México, a otros países europeos como los principales países emisores, ¿no?, de turistas? Por la cercanía, por esta cercanía relativa, comparando con China, que desde China, entre China y Costa Rica tenemos que cruzar unos recorridos más largos en este planeta, ¿no? Esto es un obstáculo, digo, que hay que superarlos, sobre todo después de esta epidemia, establecer algunas rutas de aerolíneas directas o indirectas, pero solo hacen una escala, por ejemplo, en México o en Japón, no sé, unos países en el medio como tránsito, ¿no? Entonces, visa, transporte son dos factores muy, muy importantes que podrían ser, digamos, factores que influyen mucho a los turistas chinos. Y el tercer lugar yo quería comentar es la promoción turística. Y con los tres señores que han comentado mucho desde el punto de vista de Costa Rica, habéis dicho la capacitación, formación de profesionales locales de Costa Rica, hablando de idiomas, hablando de los servicios, hablando de infraestructura, de todo, pero habéis muy enfocado, digamos, a partir del punto de vista de Costa Rica. Pero una cosa que hay que trasladar estos
estos puntos de atención en China. ¿Y por qué China hasta ahora hay tan pocos turistas chinos que han viajado a Costa Rica? Es porque Costa Rica todavía es un país desconocido, relativamente desconocido para la mayoría de los chinos. Esto es un hecho, hay que saberlo. El segundo es que, ¿qué podemos hacer para que los chinos conozcan este hermoso país? ¿Y cuáles son los canales? ¿Cuáles son las vías que podemos aprovechar para ampliar, ¿no?, estos canales, estas vías, o incentivar, estimular estos intercambios y difundir más propagandas, más promociones en China? Entonces, yo quiero que primero pueda aprovechar la presencia diplomática de Costa Rica en China, la embajada en Pekín y el consulado en Shanghai, que son dos puntos físicos que tiene Costa Rica en China. Y ellos pueden desempeñar un papel muy importante en esta difusión, ¿no? Para informar, para dar más informaciones, para poner contacto con las agencias turísticas, con el sector turístico de China. Ellos pueden tomar esta iniciativa en China, digo que no solamente desde Costa Rica, sino desde estas dos presencias costarricenses en China. Ellos tienen mucha facilidad de contactar con el sector turístico chino, porque este sector turístico de China se ha privatizado desde hace muchísimos años, igual que cualquier otro país, como en Costa Rica, como otros países europeos más desarrollados del mundo, que es un sector muy, muy privatizado. Y el gobierno chino ha dejado de desempeñar un papel, ha dejado de hacer cualquier intervención en las acciones turísticas, ¿no? Por eso digo que tanto el gobierno costarricense y sobre todo los operadores turísticos, los sectores turísticos, las agencias, las cámaras, tienen que actuar proactivamente y contactar, consultar con los homólogos chinos, ¿no? Que es muy fácil de saber cuáles son las agencias más importantes, que tienen más presentes, tienen más presencia en otros países, que tengan más experiencias, más poderosas, ¿no? Es fácil, a través del Internet, es fácil de conseguir una lista. Podéis hacer este contacto, ¿no?, directamente con ellos, antes de la apertura, antes de la finalización del mercado. A través de esos canales, a través de esas colaboraciones, se puede hacer análisis de mercado, se pueden hacer estudios exhaustivos, ¿no?, como han mencionado ustedes anteriormente, que son también vitales para explorar los potenciales recursos turísticos entre los dos países. Y por eso digo que esto es un canal que hay que aprovecharlo. Y en tercer lugar, hubo muchas, no muchas, pero algunas agencias turísticas chinas que han trabajado con usted y con Costa Rica, por ejemplo, con el señor, el gerente de Hotel Huachipelín, que seguramente tienen algunos contactos preliminares. Entonces hay que también aprovecharlo y también hay que optimizarlo, hay que mejorar estos contactos, ampliar estos canales, ampliar estas comunicaciones para buscar más oportunidades, para difundir, ¿no?, promocionar Costa Rica como un destino ideal para los chinos.
Este es una opción, igual que la embajada, igual que, digamos, las vías entre los sectores turísticos de ambos países. Y otra cosa que yo quería comentar es que como destino ideal y prioritario para los turistas chinos, muchos países, muchas agencias turísticas o el sector turístico de los países europeos o de Estados Unidos o de Australia, por ejemplo, han llevado a cabo unos trabajos excelentes, porque con las cifras ya podemos, estamos informados de que hay, no sé, 150 millones de turistas chinos que han viajado en los países extranjeros. Una gran parte han elegido a Europa y otra a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, con estas agencias, seguramente una parte que son socios, digamos, son business partners del sector turístico de Costa Rica. Entonces, tenéis que hacer un poco de estudio o investigación para ampliar este contacto con sus homólogos europeos, estadounidenses, australianos, por ejemplo, para diseñar o prolongar esas rutas o itinerarios de los turistas chinos, para atraerlos a Costa Rica. Esto es digamos, un canal ya existente, unas vías más factibles para conseguir más atención, para conseguir más turistas potenciales desde China. En tercer lugar, yo quería comentar lo siguiente, es que ¿quién viene? Al hablar del turismo siempre tenemos que clasificar muy bien los consumidores. Entre tantos turistas chinos, hasta 150 millones de turistas, ¿cuáles están cualificados? ¿O cuáles son los que tienen lujo? Digamos, esta palabra, tener en cuenta que tiene lujo o tiene esta disponibilidad de viajar, hacer viaje por Costa Rica. Entonces digo que entre tantos consumidores, solo hay que un segmento, digamos, unos consumidores muy selectos que puedan tener este lujo, esta oportunidad de venir a visitar a este país. ¿Por qué? Por esta distancia entre los dos países, por la complicación de conseguir visado, por el tiempo, ¿no? Por el tiempo necesario de su estadía de viaje entre los dos países y su estadía en este país. Entonces, todo eso es un factor que tenemos que tener muy en consideración y por eso es necesario hacer un análisis de cómo clasificar este consumo, los consumidores, y cuáles son los más potenciales que pueden ver a Costa Rica como un país ideal, ¿no? Como un país o un destino ideal. Entonces, ese tipo de análisis es muy importante. De clasificar, ¿no? Hacer una clasificación de los consumidores en función de sus preferencias, en función de sus capacidades, tanto económicas como sus experiencias turísticas. Y sobre todo quería comentar que algunos amigos míos habían viajado a Costa Rica no por trabajo, sino por su gusto. ¿Y quiénes son ellos? Son personas que habían conseguido, que ya tienen visado de multi-entrada a Estados Unidos o tiene visado de Schengen de los países europeos. Y a estos señores, a estas personas
ya no tienen este problema de visado, no hace falta pedir, no hace falta solicitar visado. Entonces, puede decir que ellos pueden viajar libremente por cualquier país del mundo. Entonces, solo y razón por la cual solo se ha registrado unos 16 o 15.000, ¿no?, de visitantes chinos a Costa Rica en 2019. Y por eso digo que hablamos de un grupo muy secreto de consumidores. ¿Y quiénes son ellos? Y hay que también hacer, creo, un análisis, un estudio de estos consumidores. Entonces, yo creo que este problema de visado es un factor muy importante. Y por otro lado, digo que los medios de comunicación, los medios de propagandas, desempeñan un papel imprescindible en la promoción y difusión del turismo costarricense en China. Este es un punto de suma importancia en ese momento cuando hablamos de la apertura del mercado, cuando hablamos de cómo atraer a más turistas chinos a Costa Rica. Sobre todo en ese momento, en este siglo XXIX, digo, las medias, multimedias, que son, digamos, una cosa imprescindible para los chinos y sobre todo para todos los consumidores en todo sentido. Digo que en el año pasado, igualmente, la mayoría de los chinos estamos encerrados en casa y WeChat, por ejemplo, que es un medio de multimedia muy representativo, WeChat como WhatsApp, como Facebook, ¿no?, que forma parte de las actividades diarias de cada chino. Entonces, y a través de esa WeChat podemos saber que nos llegan las informaciones de todo el mundo. Y yo quería hay que aprovecharlo al máximo. Hay que explorar este tipo de medios innovadores e imprescindibles, por donde se pueden hacer llegar las informaciones visualizadas de las propagandas, ¿no?, acerca de Costa Rica ante los ojos y oídos de los turistas potenciales chinos. Hay que aprovecharlo muy bien, hay que diseñar los productos, hay que acudir a los, digamos, influencers de Internet, hay que contactar, hay que colaborar con ese tipo de plataformas, o sea, de agencias turísticas como Ctrip, como Mafenghu, una serie de este tipo de plataformas de multimedias que son muy popularizados en China. A través de estas plataformas se puede divulgar las propagandas, las promociones fácilmente. Y entonces, digo que todo el sector turístico, las cámaras, las asociaciones de Costa Rica pueden estudiarlo un poco y aprovecharlo. Aprovechar de estas plataformas, que es hoy en día en China, que desempeña un papel muy importante en las actuaciones, en las operaciones comerciales a lo largo y a lo ancho de toda China. Y los chinos somos adictos, ¿sabes?, a ese tipo de plataformas o medios o multimedias. Y muchas cosas y muchas decisiones, o sea, de compras, o sea, de viajes, lo hacemos gracias a esos, digamos, a esos medios, a estas medias. Y digo que es un punto
que es un punto de vista que vale la pena tomar en cuenta. Y, en fin, para finalizar, yo no tengo más cosas, no, porque llevo muy poco tiempo en Costa Rica, solo un par de semanas después de una cuarentena que he estado. Entonces, y en digamos, 3 semanas enteras, y estoy impresionado por el entusiasmo, por los esfuerzos que han hecho digamos, los amigos costarricenses. Y, por ejemplo, el señor Agón ha visitado nuestra embajada hace 2 días para promocionar, para lanzar esta propuesta al embajador. Igualmente, para organizar este seminario que tendrá lugar el martes que viene. Entonces, igualmente, yo haré todos mis trabajos y esfuerzos para ayudar a todo el sector turístico, a Costa Rica, en la promoción de turismo de Costa Rica para el mercado chino. Y ahora quedo atento a las preguntas o dudas que tengan, ¿no? Yo preferiría contestar las preguntas concretas. Bien, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, señor Shenping. Muchas gracias a los panelistas. Me reporta Rodrigo que tenemos 450 personas conectadas que nos acompañan en esta mesa redonda, que nos acompaña desde China, Costa Rica, México, Japón, Perú, El Salvador, Chile, Argentina, España. Un saludo a todas las personas que nos acompañan. Entonces cerramos esta mesa redonda con un comentario del doctor Aren Quesada, quien es director de la Escuela de Lengua Moderna de la Universidad de Costa Rica. Va a ceder la palabra a don Aren. Muchas gracias, Jimmy. Creo que hoy estamos aquí con un grupo de panelistas de lujo. Hemos tenido un panorama con informaciones, con datos precisos, con estadísticas antes de la pandemia, durante la pandemia y las oportunidades para el mercado turístico chino post pandemia. Así que yo creo que muy complacido de haberlos escuchado, de habernos dado a la audiencia todos estos datos, experiencias que han sido muy duras para el país. Esta reactivación económica pues ha sido muy difícil por diferentes por diferentes medios y esfuerzos que se han logrado y que no se han logrado. Creo que el señor Shenping nos ha dado unos tips muy importantes para poder potenciar esas oportunidades. La parte de la tecnología, creo que ahí tenemos que entrar muy duro, ¿verdad? Para poder pues mejorar esa clasificación de los consumidores chinos. También la parte de investigación donde las universidades podríamos ayudar para el sector turístico. Y de la parte académica, creo que el señor Marco Soto, ¿verdad? Nos ha dado desde la academia ese aporte que podría darse. Y nosotros, como Escuela de Lenguas Modernas, una escuela que ya va a cumplir 60 años de promover y de la enseñanza de idiomas, y últimamente con el Instituto Confucio, que es nuestra vitrina y la oportunidad de formar personas, no solamente en las universidades, sino que al sector turístico, donde no solamente enseñamos la lengua,
Creo que la parte lingüística sí es muy importante, pero también esas competencias interculturales. Y lo hablaba muy bien don Rubén, donde necesitamos conocer las culturas, las costumbres y evitar esos estereotipos que muchas veces hacen más bien daño, ¿verdad? Y separan diferentes culturas, pero que Lenguas Modernas tiene esa oportunidad a través de programas como el Instituto Confucio para dar oportunidad a la población costarricense del instrumento que podría ser vital, un eslabón muy importante para promoción y tener personas preparadas en el idioma para poder ampliar esas oportunidades. Así que desde Lenguas Modernas, desde la Universidad de Costa Rica, hay varios proyectos, hay varias iniciativas que podríamos dar, y ahora con la tecnología y con la virtualidad es más fácil, ha sido más fácil llegar a lugares que esa movilidad que antes pues era un obstáculo, ¿verdad? Mover gente de Guanacaste, de diferentes sectores, y que ahora a través de la virtualidad pues estamos ofreciendo cursos virtuales de calidad y que podríamos llegar a los sectores turísticos para esa formación en la lengua chino mandarín. Muchísimas gracias por este espacio y quedamos a la espera de preguntas. Muchas gracias, don Ari. Muchas gracias a los panelistas que nos acompañaron esta noche. De hecho, hay muchas preguntas. No creo que podamos responder a todas. Vamos a escoger algunas. Aquí tenemos una consulta de Jimena Chacón, quien consulta al señor Chempín. Debido a la gran distancia entre ambos países, China y Costa Rica, el costo económico que esto representa, considera que para el turista chino sería más atractivo visitar varios países de la región a la vez. Vale. Digo que el coste económico de transporte no es un problema para la mayoría, digo que para la mayoría de los turistas chinos en ese momento. No creo, el problema es la complicación de la conexión entre las aerolíneas. Y, por ejemplo, antes de la epidemia, por lo menos hay que hacer una escala, por lo menos, o a través de, transita en Estados Unidos o transita en Europa. Por lo menos tiene que hacer una escala o dos escalas en algunos momentos extraordinarios. Entonces, pero durante esta epidemia, por ejemplo, personalmente la experiencia mía cuando vine desde China a Costa Rica, tenía que hacer tres escalas. Una en China, porque no hay conexión directa, una conexión justa, ¿no? Entre los dos pueblos. Entonces tengo que ir a Shanghai desde Pekín, hacer una escala y otra vez en Frankfurt y de Frankfurt a Costa Rica. Entonces estos obstáculos son insuperables por el momento. Y por eso digo que hay que tener mucho en cuenta cuando estamos hablando del futuro del mercado, pero que hay que tener muy en cuenta estos problemas existentes que tenemos que superar, ¿no? Pero superar hay que esperar digamos, una mejora de la pretensión, ¿no? Una finalización, supuesta finalización de la epidemia, por ejemplo. Entonces, pero el coste para este grupo, para este grupo selecto de consumidores, o para llegar a 100.000 o 200.000 de visitantes, no es nada de problema, le digo eso. Creo que es la pregunta, ¿no? Sí, exactamente. Sí. También hay una consulta de Juan Ramírez. ¿Pueden los bancos chinos abrir oficinas y sucursales en Costa Rica a través de bancos estatales costarricenses? La consulta de ¿pueden los bancos chinos abrir oficinas o sucursales en Costa Rica
a través de los bancos estatales costarricenses? Este es un problema que no tengo mucho conocimiento. Hasta el momento no existe ninguna sucursal o filial bancaria de China en Costa Rica. Algunas transacciones lo hacemos a través de un banco chino, se llama Bank of China, en Panamá. Y yo creo que entre los bancos no hay. Y si hablan del pago, ¿no?, a realizar durante los viajes, yo creo que tampoco habrá problemas. Estas transacciones se pueden hacer a través con las tarjetas de crédito, no habrá ningún problema. O pagos a través de banco chino. Ahora digo que los bancos chinos suelen, digamos, atender las demandas o pagos, ¿no?, internacionales. Yo digo que en este ámbito, en esta área, China, el sector bancario es muy internacionalizado. No sé si contesto. Muy bien, muchas gracias. Esta es una consulta para don Rubén. Dado que con el protocolo temporal de atracción de turistas de China se requiere que el turista chino adquiere paquete turístico a través de una tour operadora o agencia de viajes costarricense, ¿cómo se plantea hacer este enlace y que el turista chino conozca las tour operadoras costarricenses? Excelente pregunta. Y sí, ese es uno de los retos que tenemos. Y en esto, una de las primeras acciones que estamos efectuando es a través de la Cancillería. Las oficinas nuestras en Shanghai y en Beijing, de la embajada y de los consulados, incluso de Procomer, serían la plataforma ideal para empezar a hacer esos contactos entre agencias de viajes y tour operadores chinos y costarricenses. Y por supuesto, a través de la embajada de China aquí en Costa Rica, estamos empezando a trabajar para generar esa red de contactos que nos permita, por ejemplo, en algún momento traer delegaciones de agencias de viajes y de tour operadores de China a visitar a Costa Rica para llevarlos a conocer destinos turísticos, para enseñarles nuestra oferta turística, para que nos ayuden a armar los paquetes de acuerdo a las preferencias y a los gustos del turista chino. Este es un trabajo que está en proceso. Este es un trabajo que para nosotros no es nuevo, ya lo hemos hecho con otros destinos, así que esta actividad la vamos a hacer, estoy seguro, bien, y que va a ser en ese sentido fácil tener alianzas, no solamente con agencias de viajes y turoperadores chinos, sino también, como decía el señor Chen Bin, con agencias y turoperadores europeos y americanos que ya manejan el turismo chino. Muchas gracias, don Rubén. También hay una consulta para don José. ¿Se tiene una estrategia de promoción en el mercado chino de Costa Rica como destino turístico? Además, considerando que China todavía tiene una cuarentena obligatoria de alrededor de 14 días a reingresar, se espera que el protocolo temporal de atracción de turismo de China tenga un rápido efecto en la atracción de turismo. Si existe una estrategia de promoción en el mercado chino de Costa Rica como destino turístico. Don José. Sí, hoy precisamente tuvimos una reunión en la Cámara de Turismo de Guanacaste con el señor ministro de Turismo, don Gustavo Segura, y estaban ahí también sus jefes de despacho y dos altos funcionarios del ICT. Y conversábamos de este tema. Efectivamente, en tiempos de pandemia no hay posibilidad económica de asignar fondos para la promoción de
un mercado emergente. Emergente, digo, desde el punto de vista de nuestra estructura de mercado. Lastimosamente no hay dinero porque la pandemia se lo llevó. Más bien el ICT está tratando de conseguir algunos fondos para mantener las campañas en sus mercados tradicionales. De manera que, como conversábamos antes de iniciar esta mesa redonda, es necesario hacer esto por la otra vía, que es la vía de divulgarlo en redes sociales. Y para nosotros es muy importante. La estrategia que tenemos es, primero, conversar con los tour operadores para que los tour operadores envíen información a sus bases de datos. Esa es la estrategia mercadeo directo, ¿verdad? Y luego, prensa, viajes de influencers, viajes de familiarización de los tour operadores hacia acá, pero mercadeo no hay dinero. Así que aquí vamos a tener que hacerlo por las bellezas nuestras que se van a divulgar por las redes y que estoy seguro, estoy segurísimo de que cuando vengan esos influencers de China, ellos con esas fotos bellísimas de todo lo que tenemos aquí, todas las actividades que van a hacer, estoy seguro que los turistas chinos se van a encantar de lo que tenemos, pero estoy seguro. Eso como punto número uno. Como punto número dos, el tema de la cuarentena, sí. Nosotros tenemos conocimiento. Un buen amigo nuestro se fue vive en Beijing, entonces tuvo que hacer 2 semanas en Shanghai y tuvo que hacer una semana más en Beijing, 3 semanas de cuarentena más todos los reportes y todo, o sea que definitivamente es un desincentivo para que un turista chino salga de su país. Y como bien lo dijo el señor Shen, efectivamente lo están haciendo en casa en este momento. Pero ya cuando ellos estén vacunados, leí un artículo de buena fuente que para junio el 40% de la población esperan ya tenerlos vacunados. Creo que eso es así. Entonces, conforme la vacunación vaya avanzando, ya van a comenzar a moverse más las personas. Y con respecto al tema del vuelo, eso no me lo preguntaron, pero sí, tiene que venir un vuelo y hay algunas conversaciones ya que se han hecho con algunas aerolíneas para comenzar a motivarlos y que vean esto como un tema posible, porque apartando el tema del turismo, no solamente hay pasajeros, la mitad del avión llevan personas y la otra mitad del avión llevan carga. Y hay muchas cosas que Costa Rica y China mueven por la vía aérea, que son productos de alto costo. Entonces, eso puede hacer la diferencia de que el avión tenga una rentabilidad interesante. Así que, como dijo eh, un señor, voy a permitirme mencionar, don Hermes Navarro del ICT, dijo, llenar un avión con 300 pasajeros en China es cosa de que una agencia diga, nuevo mercado muy bonito, Costa Rica, se lo recomendamos, y 300 personas van a llegar a un avión porque hay muchas personas y al turista chino le gusta viajar y especialmente un lugar exótico como Costa Rica tiene cosas que le van a gustar. Así que yo no veo problema. Campañas publicitarias, promoción, dinero, temas tradicionales, no vamos a poder caminar por esa vía, salvo que se consigan fondos. Don Rubén Acon ha estado haciendo algunas gestiones en ese sentido y que si se logran, magnífico. Pero de momento hoy que no se tienen, pues vamos a ir como hizo el señor Obama con su campaña muy exitosa, YouTube y Facebook, y él salió por todo lado y logró ser presidente así. Así que yo creo que nosotros vamos a lograr esos 1,000 pasajeros por semana, que son 3 o 4 aviones por semana, los vamos a lograr con redes sociales. Gracias. Muchas gracias, don José. Y yo creo que la última consulta que ya, digamos, varias personas nos están preguntando, sí, ¿cuándo se emitirán visas para ir a China? Varias personas también nos consultaron si se emitirán visas para ir a China.
Eso me imagino que es el caso de los costarricenses que quieren ir a China y la pregunta es sobre eso, ¿verdad? ¿Cuándo la embajada emitirá visas para que los costarricenses puedan ir a China? No sé si el señor Chempin nos... A mí, Ajá. Si ah, usted sabe algo de las emisiones ¿visas de qué? ¿Visas turísticas? visa turista de costarricenses para ir a China. No estoy precisamente a tanto de la política actual y puedo consultar. El problema es que o sea los chinos o sea los turistas extranjeros tienen que respetar la misma, ¿cómo se llama?, medida de cuarentena. Entonces es un gran problema para los turistas interesados en visitar China, porque tienen que pasar, por ejemplo, si ir a Pekín, tiene que pasar 3 semanas en un hotel concentrado, en un hotel. Entonces, si visitan otros lugares fuera de Pekín, por lo menos 2 semanas. Entonces, eso no sé, que es momento oportuno para viajar por China. Hay que pensarlo bien, porque tiene que calcular el tiempo que tenga, ¿no? Y esos días tiene que contarlos para que estar en China. Entonces, digo que puede consultar con el consulado, ¿no? Ellos pueden contestar directamente. Yo, de momento, es un problema muy técnico, pero en general, genéricamente, esta cuarentena es obligatoria para todos, no solamente para extranjeros, para todos los chinos, para todos los paisanos chinos en el ultramar, para nosotros también los diplomáticos, para los turistas extranjeros es lo mismo. No sé si contesto. ¿Bien? Muchas gracias, De nada. don Chempi. Entonces, nada más voy a cerrar la actividad con la proyección de las actividades que tenemos en el mes de abril, que digamos ya quedan pocas porque ya estamos terminando abril. Ya hicimos la mesa redonda, también nos invita a la película que está online desde el 19 de abril, la ducha. Y los invito también a la matrícula de los cursos trimestrales, que ya empieza la matrícula a partir del 3 de mayo y los cursos empiezan a partir del 17 de mayo. Y aquí está el sitio para realizar la matrícula y consultar sobre la información del Instituto Confucio para los horarios de los cursos y el costo de la matrícula de los cursos, que son abiertos para todo público. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, en esta noche de cultura, y muchas gracias a los panelistas que nos acompañan esta noche. Y nos vemos en la próxima actividad cultural que tenemos Instituto Confucio. Muchas gracias a don Aren por los comentarios, a don Chempin, a don José Tomás, don Marco y a don Rubén por la participación en esta mesa redonda, y a Rodrigo que nos ayuda con la transmisión técnica. Y muchas gracias a todos los participantes que nos acompañan de Facebook Live. Muchas gracias y nos vemos. Zai Chien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén bien. Bueno, hasta Hasta luego. luego. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Feliz fin de Gracias semana. a todos.